Hola, hoy nos encontramos ubicados en un imaginario viaje en en el litoral, en la costa este del mar Egeo, en la costa de la provincia de Jonia, entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Esto es en una distancia cronológica en el tiempo histórico de 2000 años y fracción. 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 años. ¿Hace cuánto tiempo podemos cifrar estos orígenes en el pensamiento griego? Un filósofo, poeta, historiador, diplomático, geólogo, dramaturgo, enamoradizo, como todo poeta y como algunos dramaturgos. Este polímata por excelencia, Johann Wolfgang von Goethe, es un escritor alemán nacido a mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por esta época, digamos por el 1800, publica un libro autobiográfico titulado Poesía y Verdad. En este libro, Goethe hace el siguiente exhorto al indicarnos que hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3000 años, porque está condenado a la miopía del día a día. No saber dar cuenta de al menos 3000 años nos pone en un aprieto a algunos, que quizá ni de 3000 días seremos capaces de dar cuenta. Pero en fin, este exhorto goetheano a dar cuenta, saber dar cuenta de 3000 años, se complementa con algo que me resulta de particular interés en este día caluroso que nos encontramos, como les decía, en el litoral del mar Egeo, en la costa de la provincia de Jonia, donde se encuentra ubicada una ciudad, una polis griega, llamada Mileto. En Mileto nace aproximadamente la segunda mitad, en la parte final del siglo VII, en el año 624 antes de la era común, antes de Cristo, un pensador singular, que hoy nos interesa hablar de él. Pero antes, tratemos de descifrar el exhorto del polímata alemán que antes mencionaba, saber dar cuenta de al menos 3000 años. ¿En dónde quedarían cifrados esos 3000 años? Ya vemos que con nuestro filósofo, el pensador que hoy trataremos y ponemos en consideración de ustedes, Tales de Mileto, este pensador que nace hacia finales del siglo VII y su vida transcurre en la primera parte también del siglo VI. Entonces, en los años 624 al 543 antes de Cristo, antes de nuestra era. Pero esos no son los 3000 años que nos pide dar cuenta Goethe, ¿verdad? Si Goethe publicó esto en 1800, podríamos llevar una cuenta de la siguiente manera. 1800 para el principio de la era común, para el nacimiento de Cristo, 1800 años, más 600 años, no nos dan más que 2400. Nos andan faltando todavía unos años más. ¿A quién se referirá? No es a Tales de Mileto. ¿Hay alguien anterior a Tales de Mileto? Sí, desde luego, hay muchos anteriores a Tales de Mileto en esta época que es conocida también como la Grecia arcaica. Dentro de lo que llamamos Grecia clásica o Grecia antigua, la parte más remota en el tiempo,
Estamos tratando de ubicar dónde quedan los 1800 años de la era común, cuando Goethe nos exhorta a saber dar cuenta de al menos 3000 años, al menos, nos la deja barata, cuando menos 3000 años es lo que cualquier persona común. Desde luego, los historiadores deberían poder dar cuenta de algo más. Pero sigamos con nuestra indagación. ¿Se referirá acaso al popular Homero? Y digo popular porque todos sabemos quién es Homero Simpson. Pero ese Homero Simpson, personaje en el que Matt Groening refleja al homo mediocris de la actualidad, al consumidor empleado, consumidor compulsivo, que responde muy bien a los patrones que los santos patrones de las redes y de los intereses del capital tienen por propósito central. Pero algunos dicen que Homero no existió, otros que son partidarios de que Homero sí existió. Sí, ya no me refiero a Homero Simpson, sino me refiero a ese otro Homero. Algunos dicen, los partidarios de su existencia, que era ciego y varias ciudades se disputan su nacimiento. Pero si Homero acaso existió, los historiadores, los expertos lo ubican en el año octavo, noveno de nuestra era, esto es entre los años 700, 800 antes de nuestra era. Y los 1800 que llevamos para cuando publica Goethe su exhorto, más 800 de Homero, apenas no nos alcanzan todavía. Pero ¿por qué célebre Homero? Sí, desde luego, los poemas homéricos son casi una obligación en la formación escolarizada, que desafortunadamente termina por ahuyentar a los posibles lectores de esa lectura. Pero ¿de qué va la Ilíada y la Odisea? ¿De qué habla este libro en particular, la Ilíada? De una guerra, la narración homérica son apenas los últimos 51 días de esa cruenta guerra que lleva ya 10 años en cruentas batallas, en grandes pérdidas y grandes triunfos de uno y otro bando, los aqueos o griegos y los teucros o troyanos. ¿Y esa guerra cuándo sucedió? ¿Cuando Homero existía? No, parece ser que la guerra de Troya podemos cifrarla a partir de vestigios arqueológicos que en el siglo XIX fueron descubriéndose y que han permitido establecer en qué nivel, en qué línea estratigráfica se encuentran los restos de la Troya homérica, de la Troya de la que da cuenta ese poema épico titulado La Ilíada. La Ilíada entonces da cuenta de un enfrentamiento entre teucros y aqueos, entre griegos o aqueos y teucros o troyanos, una guerra que se libró 400 años antes de la existencia de Homero. Esto es, 1200 años antes de nuestra era. Y si sumamos 1200 a 1800, encontramos la cifra mágica que estábamos buscando. 3000 años de los que podemos dar cuenta. Si nos esmeramos precisamente, porque saber dar cuenta, ese afán de saber es algo que caracteriza de manera muy importante a nosotros los seres humanos. Y para eso vamos a ver cómo aquí desde las costas del mar Egeo, de la provincia Jonia, de la polis de Mileto, un personaje singular da pie a lo que algunos consideran como el primer filósofo. Yo sería un poco más prudente, no es el primer filósofo, sino que hay una tradición del pensamiento en la que Tales de Mileto está inserto. Lo veremos a continuación